Bienvenidos a Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar. Donde la tradición se encuentra con vos. Yo soy Liliana Marí y realmente me encuentro muy feliz de poder compartir con ustedes este programa del Círculo Militar, Círculo Abierto, y sobre todo de poderme integrar aquí a lo que es Radio Cultura y la gente del Círculo Militar. Por eso les presento a José Castiglione. Buenas tardes, Lili, muchas gracias. Mis saludos para la distinguida audiencia de Radio Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me llamo José Castiglione y me sumo a la alegría de Liliana de este primer programa de El Círculo Militar, que hemos dado en llamar Círculo Abierto. Mi agradecimiento a Mario Terzano, director de la radio, y al equipo técnico de Nicolás, Jorge y todos los que detrás de cámara permiten con su tarea nuestra puesta en el aire para llegar a la distinguida audiencia. Gracias. José, me gustaría que contemos, antes de comenzar con el programa en sí, ¿por qué surge este nombre de Círculo Abierto cuando estamos hablando del programa del Círculo Militar? Bueno, es un nombre que nos propusieron y encontramos muy adecuado, porque contiene una paradoja en sí mismo, es como un oxímoron contradictorio. Los círculos normalmente son cerrados, pero queríamos transmitir a nuestra audiencia la idea de que el círculo militar es un círculo abierto. Abierto a ustedes que nos están escuchando desde la radio, abierto porque nos invitamos a sumarlos a todos ustedes y que se acerquen como socios del Círculo Militar. Creemos que contiene una certeza y una paradoja. La certeza es la de que el Círculo Militar es una de las instituciones más ricas en historia y patrimonio de nuestro país, y la paradoja es que muy pocos lo conocen. Es cierto, durante años, durante décadas, digamos, sus salones de mármol y sus colecciones, su agenda cultural, sus puertas abiertas al público, permanecían, digamos, que casi como en un secreto, porque la mayoría de los argentinos, y digo de los argentinos, no solamente de la gente de Buenos Aires, pasa por sus puertas ahí en Santa Fe 750, frente a Plaza San Martín, y sigue de largo. Son muy pocos aquellos que traspasan las puertas del círculo, ¿no? ¿Cómo fue que se tomó la iniciativa entonces de comenzar con este programa de radio para darlo a conocer? Así es. Fue el propio Círculo Militar quien tomó la iniciativa, proponer un programa de radio que tendiera ese puente entre esta institución sesquicentenaria y la ciudad que lo rodea. Contarles quién fue José Cepaz, el hombre que soñó ese palacio desde París y que nunca llegó a habitarlo por su fallecimiento prematuro antes de finalizarlo, y la invitación a recorrer los salones donde la aristocracia porteña bailó y donde hoy suena el bandoneón, descubrir el Museo de Armas de la Nación, la Biblioteca Nacional Militar, y las visitas guiadas, los espectáculos y todo lo que el Círculo tiene para ofrecer a cualquier persona que desee acercarse. Bueno, es cierto, es una institución que después de, digamos, casi 140 años se abre a la sociedad. En realidad siempre estuvo abierta a la sociedad, pero ahora lo hacemos más público a través de este programa de Círculo Abierto. Y en definitiva es eso, un círculo que se abre. Y hoy tenemos el honor de contar con el presidente del Círculo Militar, el general retirado Juan Martín Pera, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Lili, buenas tardes, José. También un saludo especial a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿no es cierto? Bueno, este es un momento que estamos transitando y llevando adelante este proyecto que nos genera muchas expectativas, mucha ilusión. Es una experiencia nueva para nosotros, pero bueno, estamos muy contentos, como señalaba recién José,
y muy agradecidos, no solamente a Radio Cultura, sino a su director, a Mario Terzano, que le mandamos un gran saludo y espero que nos esté escuchando. Y bueno, acá estamos para echar a rodar este proyecto. Bien. Bueno, yo les propongo empezar entonces. Dijimos que es una institución con casi 140 años. Imaginemos Buenos Aires en 1880 aproximadamente. La Argentina acaba de vivir uno de los momentos más violentos, que es la federalización de la ciudad de Buenos Aires, donde el Ejército Nacional se enfrenta con las milicias de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué nos podés contar, José, al respecto? Es cierto, Lili, en ese momento histórico la Argentina venía de guerras internas, fratricidas, venía de recientemente la guerra de la Triple Alianza, que tantas vidas había cobrado a la sociedad porteña en particular y a la Argentina en general, venía de la campaña del desierto y venía de las batallas por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pocos caen en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hay un importante monumento a los caídos en esa batalla, que es nada menos que el Obelisco. Pasamos a diario por ahí sin caer en cuenta que una de sus paredes recuerda a los caídos en la batalla por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto de cañones todavía calientes, de tantos enfrentamientos internos, fue cuando visionarios de ese momento que pertenecían al Ejército Nacional, como el teniente general Levalle, propone la creación de este club, que hoy se llama Círculo Militar, que buscaba incorporar y dar roce social a esos soldados que tantos años de campaña tenían y que tal vez les faltaba eso, que fuera instrucción, biblioteca, lectura de libros para una capacitación profesional a ese ejército de campaña que venía arrastrando. Claro. Y bueno, y teníamos entonces esos dos bandos fratricidas, digamos, que eran hermanos y a su vez divididos por ideas políticas, y fue Levalle quien decidió fundar lo que es hoy el Círculo Militar, que tuvo varios nombres, fue cambiando. General, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, ampliando un poquito lo que decía José recién, sí. Las fuentes de reclutamiento de los oficiales eran no solamente las Guardias Nacionales. El Colegio Militar había sido fundado por Sarmiento hacía pocos años, recién había egresado nuevas promociones. También teníamos los guerreros que habían vuelto de la guerra del Paraguay, los fortineros que estaban en la defensa contra el Malón, distribuidos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Así que, como verán, era una conformación del cuerpo de oficiales bastante heterogénea, ¿no es cierto?, de distinto nivel social, cultural. Y Nicolás Levalle, un genovés, en ese momento ostentaba el grado de coronel mayor, tuvo esta idea de querer homogeneizar y darles, lo que señalaba recién José, un barniz cultural de unión en un espacio donde se pudiera ejercer la camaradería. Así surge la idea de crear un club, ¿no es cierto?, y sobre la que empieza a trabajar. Tan entusiasta era Nicolás que dice la historia que él de puño y letra redactó las cartas que mandó a las distintas guarniciones invitando a los oficiales a sumarse a este club. Y si nos ponemos a pensar, quizás Levalle no era la persona con más poder, pero quizás sí la que atraía más gente, y eso fue, digamos, lo que pesó para la creación del entonces club, que se llamó ¿cómo? Sí, tal cual lo señalás. Levalle era muy carismático, tenía mucha iniciativa, mucho prestigio ascendía entre sus subalternos, y él pensó en crear un club que se llamó Club Naval y Militar. Ese Club Naval y Militar
al que todos tenían que asociarse con esa carta que hice referencia. Bien. Y pasó de ser Club Naval y Militar luego a llamarse Círculo Militar, dejando lo que era un club, que quizás era más con fines sociales y deportivos, a ser un círculo donde prevalecían otras cosas, otros fundamentos, ¿no? Efectivamente, pero en el medio hay una historia más que vale la pena contar, porque en 1882, un año después de la creación del Círculo Militar, Sí. se crea el Centro Naval. Ajá. Así que se escindieron todos los oficiales de la Marina, Marina. Algunos quedaron, pero la mayoría se fue a su centro naval. Y después llegamos ya a principios del siglo XX, donde con el poder transformador de Riccieri, quien fuera también presidente del Círculo Militar, nosotros le asignamos a Riccieri una gran capacidad de cambio, no solamente en el ejército argentino, sino también en el club. Y él le cambió el nombre de Club Militar, ya habíamos sacado la parte naval, y lo llamó Círculo Militar, ¿no es cierto? Bien. Esa palabra círculo estaba muy de moda en esa época, Ujú. sobre todo para surgían las comunidades de pares en una reunión de iguales con fines intelectuales y culturales, no solamente de recreación. Y esa es la palabra que se usaba sobre todo en Europa, en asociaciones de artistas, de científicos, de militares ilustrados, fue elegido como una declaración de intenciones. Hoy la palabra círculo militar, que por ahí da una idea de algo cerrado, contrariamente al nombre de este programa, permanece porque ya tiene más de 100 años de historia, ¿no es cierto? Creado por Riccieri. Bien. Y tiene una característica particular. Hubo una asamblea donde se determinó que dentro del círculo militar no se iba a hablar de política, y eso persiste. Sí, es así. En la segunda asamblea, el 24 de julio de 1881, se celebra una asamblea de socios, se vota el reglamento y se elige la primera comisión directiva. Y en esa reunión quedó claro que en el círculo militar no se iban a tratar ni temas políticos ni temas religiosos. Uh-huh. Era un espacio cultural y sobre todo para hacer camaradería. Bien. Es decir, el pasado del oficial, la jerarquía del oficial, los cargos que había ostentado, etcétera, todo eso quedaba afuera y adentro solamente se fomentaba la camaradería. Y ese círculo militar empezó en la calle Florida con tan solo 2 habitaciones, en Florida 162. Y hoy ocupa, hace muchos años, ya lo vamos a contar, el palacio privado más grande de Buenos Aires. Así es. ¿Sí? Así es. Que tiene una gran historia del que, nos vamos acá José es un experto en el tema, nos va a contar. Pero me parece que es el momento de hacer el primer corte y seguimos en el bloque siguiente. Bueno, como dijimos, el círculo comenzó en la calle Florida 162 con tan solo 2 habitaciones y fue creciendo hasta ocupar este palacio imponente. Y en aquella época, al otro lado de la ciudad, había un hombre que soñaba a lo grande. Ese hombre era José Cepaz, fundador del diario La Prensa,
Un hombre que se dedicó no solo al periodismo, sino a la política, fue embajador en España, en Francia, miembro directo de la generación del 80. Y quería traer un poco la grandeza de los grandes castillos del Loire o de Chantilly a Buenos Aires. Pero lo dejo a José, que conoce más de este tema. Gracias, Lili. Efectivamente, un gran exponente de la generación del 80, de hecho, primo hermano del presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, por cuanto José Cepaz era Paz Roca, su mamá, era hermana de Segundo Roca, papá de Julio Argentino, y él fue representante argentino diplomático en Europa por esos años, de 1885, y construyó no solo uno, dos importantes palacios en Buenos Aires. Primeramente fue el diario La Prensa frente al Cabildo sobre... Donde está la Casa de la Cultura de Buenos Aires. Exactamente, hoy está la Casa de Cultura de Buenos Aires. En la Avenida de Mayo. Hermoso palacio que fue lo más moderno en América en ese momento, y eso fue a la última década del siglo XIX, y en la primera década del siglo XX construyó el palacio que lleva su nombre, el Palacio Paz, que desgraciadamente no llegó a habitarlo por cuanto murió en Montecarlo en 1912, 2 años antes de la inauguración de nuestro palacio. Y este palacio lo manda a construir al arquitecto francés Louis-Marie-Henri Sorte, así se dice, que aparentemente era un arquitecto importante de su época. Pero hubo un problema. Tanto quien lo construyó como quien lo mandó a construir no lo llegaron a ver en pie. Ambos fallecieron 2 años antes de terminarse ese palacio. Y como vos dijiste, estaba viviendo en París. Lo raro es pensar que un hombre que amaba a su país, pensaba en levantarla, en comparar Buenos Aires con París, prácticamente no vivió acá. Bueno, por esos años no vivió acá, era representante diplomático en Europa, pero efectivamente era un amante de los palacios parisinos y franceses, a los que conocía muy bien, y encargó a Sorte la construcción de su palacio, que es el único que ese arquitecto francés construyó en América. Cabe decir que el Círculo Militar está enviando próximamente una arquitecta porteña a estudiar las obras de Sorte y sobre todo a exponer la obra de Sorte en Argentina, que es el Palacio Paz, en París durante 3 meses. Qué bien. Bueno, y ese palacio va a encontrar finalmente un destino. No pudo ser el destino de la casa para una familia, porque después vamos a hablar de la familia Paz, que en muy poco tiempo vivió allí. Y llegamos ya hasta 1938, Argentina lleva una década sufriendo de la Gran Depresión y el palacio tiene 12.000 metros cuadrados, 140 habitaciones, 17 escalinatas, y en ese momento está a punto a cambiar de manos. José Cepaz fue un hombre muy acaudalado, acumuló poder, influencias en Argentina de principios de 1900, pero cuando, mandó a construir este palacio, no buscaba solamente una residencia familiar propia, sino que buscaba un monumento, ¿sí? Una declaración de principios de piedra y mármol, porque según los arquitectos, sobre todo en estos últimos tiempos, todo se comunica. Y el poder también se comunica con los elementos. Qué mejor comunicación de fortaleza con la piedra y el mármol que tiene este palacio. ¿Quiénes fueron entonces aquellos pocos que lo habitaron? Sí, efectivamente, en 1914 la familia Paz se mudó. La viuda de Paz, que era doña Selmira
de Paz, que solamente lo habitó un par de meses porque también falleció en enero del 15. Su yerno, el constructor del palacio, que fue Alberto de Gainza, arquitecto, también falleció por esos meses, de modo que lo habitaron muy poco tiempo, y fueron los hijos del matrimonio Paz los que finalmente lo habitaron hasta el año 38, cuando fue vendido. Básicamente, Angélica Selmira Paz de Gainza, que se casó, es decir, se casó con el arquitecto de Gainza y tuvo los hijos Gainza Paz, que dirigieron la prensa luego de José C. Paz, por cierto, y que habitaron hasta el año 38, cuando se vendió al círculo militar. Bueno, mientras tanto, ese lugar, ese palacio, ese fastuoso Palacio Paz, era, digamos, el punto de reunión más cotizado de la sociedad argentina, ¿no? Se marcaba la diferencia entre aquellos que eran invitados y quienes no eran invitados. Se publicaba la ropa que usaba la gente que concurría a él, los menús, la música. Realmente marcaron una época dentro de la sociedad porteña. Pero podemos decir que, lo que decíamos antes, sostener 12.000 metros cuadrados en tiempos de crisis era una empresa prácticamente imposible. Y fue en el año 1938 cuando este palacio fue puesto en venta. Lo adquiere el Estado Nacional, justamente para edificio del Círculo Militar, por la suma de 2.750.000 pesos. No quiero ponerme a calcular cuánto sería esa suma hoy o cuánto habría que pagar hoy por lo que es el palacio y por la ubicación que tiene. Pero no es solamente la sede del Círculo Militar, es también la sede del Museo Nacional de Armas y de la Biblioteca Militar Nacional, ¿sí? Cuéntenos, general, ¿qué es esto? ¿Qué importancia tiene? Bueno, la casa, el Palacio del Retiro, hoy conocido como Palacio Paz, como bien decías vos y José, lleva en poder del Círculo Militar más de 88 años. Con el compromiso de mantenerlo, porque además fue declarado Monumento Histórico Nacional. O sea que hoy además pertenece a todos los argentinos. Somos una asociación civil, tenemos una dependencia de la IGJ y del INAES, a quien rendimos nuestros balances y todo lo que se hace dentro del club. Y efectivamente, como señalabas, funcionan dos instituciones que son muy importantes. Uno es el Museo de Armas de la Nación, que si bien es una colección privada de más de 6.500 piezas, nos llena de orgullo a nosotros los socios poder tenerla y disfrutarla y mostrarla, porque está considerado uno de los museos más importantes en su rubro. Y también tenemos la Biblioteca Nacional Militar, que si bien es una biblioteca específica de temas de estrategia, táctica, tiene otros volúmenes muy antiguos. Tenemos libros que pertenecieron a la biblioteca del general San Martín, firmados por don José de San Martín. Tenemos algunos libros incunables también. Y la biblioteca de Richeri. Richeri, cuando fallece, dona su biblioteca a la Biblioteca Nacional Militar. Así que entre mantener lo que es el monumento histórico, sí, mantener el Museo de Armas de la Nación y mantener la Biblioteca Nacional Militar, estamos bastante entretenidos y orgullosos de poder tenerlo en el estado que lo tenemos, ¿no es cierto? Sí, realmente, bueno, más allá de ser un patrimonio, es importante destacar lo cuidado que está todo, ¿no? Y eso habla de la gente que trabaja, que transita por el círculo, ¿no? Mantener ese patrimonio vigente y en buen estado para que no pierda su valor. Sí, realmente el trabajo de mantenimiento es mucho. No lo sabíamos hacer, así que hace 3 años creamos la Dirección de Conservación
y Restauración del Patrimonio Histórico Nacional a cargo de una arquitecta con un vasto currículum, y ella nos está orientando, creo que algo señalaste, José, en tu entrada anterior. Ella nos está enseñando, digamos, a cuidar lo que es el patrimonio y a restaurarlo. Uh-huh. Así que creo que vamos por el buen camino y creo que estamos llevando una gestión donde estamos sacando el club adelante. Bien, y cuando uno dice, me pongo a pensar qué es lo que heredó el Círculo Militar, no hay nada mejor que caminarlo, recorrer sus salones, ¿no? Y lo decimos literalmente, o sea, recorrer el Palacio Paz de punta a punta no se puede hacer en un solo día, o sea, se puede hacer a vista de pájaro, vuelo de pájaro, pero para recorrerlo concienzudamente hay que ir más de una vez, ¿no? Porque cada sala tiene su propia lógica, tiene su estilo, su propio vocabulario visual. Es como si cada habitación hubiera sido pensada en forma particular, no en el conjunto de lo que es el palacio. ¿Comenzamos por la fachada? Sí. Antes déjame agregar algo, sí, Lili, por favor, no. A colación de lo que se dijo hace un minuto. El Círculo Militar, es decir, el Palacio Paz, uh-huh, fue adquirido por el Círculo Militar. Sí. Esos 2 millones y pico de pesos se juntaron entre la venta de la sede anterior, que quedaba en Santa Fe al 700 y pico, y un préstamo bancario que el Círculo Militar pidió. Ese es el modo como el Círculo Militar adquirió el palacio. Me parece interesante esto que decís, porque entonces no pertenece al Estado Nacional. Eso quise decir. Pertenece a los propios socios del Círculo. Desde un primer momento fue adquirido por el Círculo Militar, ajá, contando para ello con un préstamo bancario y la venta de su anterior sede. Claro. La anterior sede quedaba en la calle Florida, en frente de lo que hoy es la Galería Pacífico. Uh-huh. Y efectivamente la fachada que da sobre Plaza histórica, sí, Plaza San Martín, varias veces histórica, es de gran valor arquitectónico, pertenece al escultor Jean-Baptiste Carpeaux, el alto relieve del frontón del palacio, y es un monumento histórico que con mucho trabajo y costo tratamos de mantener, porque es una joya de Buenos Aires. Sí, sí, aparte es enorme y es realmente imponente, ¿no? Exacto. Bueno, entramos y todo es un mundo aparte, ¿no? El hall de entrada tiene unas ornamentaciones doradas de estilo neorromántico, los comedores con detalles neogóticos, el gran salón de baile con su palco para la orquesta, los espejos que van multiplicando la luz y unas enormes arañas de bronce que deben de pesar cientos y cientos de kilos, ¿es así? Una obra de arte. Verdaderamente las arañas es una de las cosas hermosas que uno se deslumbra de ver cuando ingresa a esos salones son hermosos. Muy llamativas. Las hay de bronce, las hay de tulipas de alabastro enormes, muy artísticas, muy bellas. Es una de las componentes del arte y la pinacoteca valiosa que está dentro de ese palacio. Uh-huh. Me imagino el trabajo que debe ser limpiarlas. También. Y toda la ingeniería que eso debe implicar. Si consideramos que esos 12.000 metros cuadrados tienen 144 habitaciones o locales, estamos haciendo un relevamiento de todas las arañas, ya sumamos más de 100, están muy bien conservadas y también contamos 52 vitrales que hay que restaurarlos, hay que limpiarlos para que se luzcan y para que se puedan apreciar, ¿no es cierto?, en todas las recorridas y visitas guiadas que se hacen. Me imagino. Como dijimos, esto es así, muy por encima de lo que es el Círculo, ¿no? Pero digamos que el broche de oro es el gran salón con esa cúpula de 21 metros, con un Apolo que la gente cuando llega allí queda realmente anonadada. Pero eso no quedó en la historia, porque hoy ahí también se escucha el bandoneón, se escucha música lírica, se escucha, tango. No quedó tan solo para el recuerdo, sino para vivirlo día a día, ¿sí? Ese salón tiene un intenso uso.
Nosotros, puertas adentro, le llamamos Gran Salón de Honor y llevan el nombre de nuestro fundador, Nicolás Levalle. Sí. Pero como bien señalás, es el más requerido para hacer eventos. Y ahí hay 2 compañías artísticas, Gala Lírica y Tango Cero, que hacen sus funciones habituales en ese lugar. Bien. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en el tercer bloque. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Bueno, y hasta acá estuvimos hablando de la historia, ¿sí? Y comenzamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa hoy a puertas abiertas ya, podemos decir? Gracias, Lili. Efectivamente, la actividad es intensa, la oferta cultural es muy variada, muy rica. En el Círculo Militar hoy ofrecemos, además de las galas líricas de los fines de semana, de los shows de tango, de el cuarteto Hora Cero, degustaciones de vino y visitas guiadas. Tenemos en Cultura la oferta de cursos muy interesantes. Tenemos cursos de Historia del Arte, se dictan en este momento 4 a lo largo de la semana. Cursos de Historia Argentina, también se dictan 4 cursos de lunes a viernes en distintos horarios a cargo de el historiador Eduardo Lázari. Ustedes van a conocer enseguida a la licenciada que dicta los cursos de Historia del Arte, y tenemos los desayunos con historia los fines de semana, cada vez más concurridos a cargo del historiador Lázari, y planificamos también test con cultura, con arte, para este mes de abril a cargo de la licenciada Astrid Maulhardt. Así que, como pueden ver, es muy variada la oferta cultural y la actividad permanente dentro del Círculo Militar. Me parece perfecto. Bueno, y como decías, hoy nos acompaña la licenciada Astrid Maulhardt, espero haberlo dicho bien. Muy bien. Gracias, Astrid, por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes por invitarme. Ella es licenciada en Gestión e Historia de las Artes por la Universidad del Salvador, es doctoranda
en historia. Actualmente es profesora de Historia del Arte en la Universidad Nacional de San Martín. De San Martín, no quería equivocarme. Catalogaste la colección de arte del Museo Nacional de Bellas Artes. La sección de tapices, sí, en el Museo de Arte Decorativo, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Fantástico. Entre otros. Bueno, y sos, digamos, quien da los cursos de Historia del Arte en el Círculo Militar. Exacto, como decía José, tenemos una oferta muy amplia. Eduardo Lázari cubre la parte de Historia Argentina y yo más bien la parte de Historia Europea. Sí. No nos quedamos ahí únicamente, también damos cursos de arte oriental, damos cursos de artes decorativas para estudiar historia del mueble, una oferta muy amplia en turismo, los lunes a la noche. Por ejemplo, hoy salimos de acá y nos vamos al curso de Historia del Arte, que es los lunes a las 19 horas, donde estudiamos una ciudad por clase. Ese curso está más bien orientado a Europa, entonces tenemos cursos de destinos exóticos para gente que viaja a Egipto, a India, vaya un poco más preparada, cursos de arte europeo y turismo europeo, cursos de historia general del arte y el curso de artes decorativas para profundizar un poco, porque hay gente que nos sigue hace muchos años y ya hizo todos, entonces surgió como una propuesta para no dejarlos en banda. Y también tenemos la oferta de los Tea Talks, que son unas charlas de té, que es una merienda muy abundante en las cuales es un poco más descontracturado, no es tanto el formato aula, sino más bien invitar a la gente un sábado con su familia, pasar un rato, hablar de arte, degustar un rico catering. Y la idea es que todos puedan acceder, no se requieren conocimientos previos. Bien. Entonces, tenemos el rigor universitario y la calidad de un curso nivel universidad, porque básicamente es lo mismo que yo en la universidad, que lo doy al público abierto, pero no se requieren conocimientos previos, ¿no? De una manera por ahí más relajada, más clara, y eso es importante porque muchas veces uno no accede a cursos donde no tienen, donde se propone algún conocimiento previo, ¿no? Claro, cuando lógico, el nivel es tan ¿no? alto. Exacto. Y hay uno que me resulta bastante interesante, esto que decís del turismo cultural. Ese es el bestseller. Bueno, claro, porque viajar y ya conocer más o menos qué es lo que se va a encontrar y de qué se trata, debe ser un curso corto también. Sí, es un curso que dura 10 meses y que dentro de esos 10 meses estudiamos una ciudad por clase. Entonces, este mes, por ejemplo, el módulo es Italia. Bien. Hoy damos clase de Florencia, la semana que viene de Venecia, la que sigue Milán, la que sigue Roma. Entonces, lo interesante de este curso es que no requiere una correlatividad. Cualquiera puede venir, viajas a Venecia, te interesa comprar la clase de Venecia, venís a esa clase y listo. Y no hace falta que la semana siguiente vengas a la clase de Roma. Entonces, es ideal para quienes no tienen por ahí mucha disponibilidad de tiempo o mucha constancia. Claro. El otro curso, sí, el de Historia del Arte, requiere más correlatividad, es más un curso de formación. Sí. En cambio, este es un curso más express, diría yo. Y en cuanto a historia, por ejemplo, de artes decorativas, tenés parte 1 y parte 2. Historia del mueble y artes aplicadas. Exacto. Sí. La parte de historia del mueble es hacer un recorrido en la línea de tiempo desde el mueble en Egipto hasta el siglo XX. Y la parte de artes aplicadas es más objetos. Estudiamos tapices, porcelanas, alfombras, luminarias, relojes, todo tipo de objetos decorativos, pero que cumplen una función utilitaria. Por eso se llaman artes decorativas. Decoran, pero son obras de arte. Claro. Y en cuanto a, por ejemplo, el tipo de público, digamos, de alumnado, ¿qué es? ¿Variado? ¿Son más mujeres, más hombres, edades? Lamentablemente son más mujeres que hombres. Digo esto porque me encantaría acercar más hombres al arte. No sé por qué en este país se da la casualidad que es como que el arte está catalogado como algo de mujer. Y esto es algo acá, en otros países al revés. Los historiadores del arte más importantes y directores de museos son hombres. Acá no, acá todo lo contrario, es más de mujer. Entonces tenemos una gran cantidad de mujeres, pero nos encanta cuando traen a los maridos, a los hijos, a los nietos, porque no sé por qué la historia del arte está en la cabeza de la gente como una disciplina de mujer o un curso abierto a las mujeres. Sí, por ahí en el curso de turismo cultural se animan un poco más los hombres, porque dicen, bueno, voy a viajar, quiero ir preparado. Pero es como que piensan, no, estudiar la pata de un mueble Luis XV, eso es de mujer, ¿no? Y le huyen por algún motivo. No, tendría que saberlo porque si la señora de repente quiere comprar un mueble, va a saber qué tipo de mueble le gusta. Sí, a veces tenemos algún martillero público, alguien que trabaja en subastas, que le puede interesar, pero no es la mayoría de los casos. Así que invitamos a los hombres a participar del curso de Historia del Arte. En cambio, Lázari, en Historia Argentina, sí tiene más hombres. Claro, y el otro curso, digamos, el que dice Historia del Arte, cronología de Historia, Arte y Arquitectura. Bien, ese es un curso, como te decía, de formación. Ese requiere cierta correlatividad, dura 2 años. El primer año va desde la prehistoria hasta el Renacimiento, es decir, desde el 20.000 antes de Cristo hasta el siglo XVI.
Abordamos siempre un contexto histórico para dar un marco teórico y luego contamos la historia a través del arte, ¿no? No se puede disociar la historia del arte. Lógico. El arte es un reflejo de una época. Entonces siempre inician las clases con un marco teórico importante y luego pasamos a la sección imágenes. Y el segundo año de este curso es del barroco al siglo XX. Y a veces tenemos un tercer año porque hay gente que lo pide y quiere por ahí algo más de contemporáneo y abordamos siglo XX hasta la posguerra, hasta los años 60 aproximadamente. Ajá. Lindo, la verdad que es interesante. Ahora cuando, por ejemplo, hablas de turismo cultural, determinada ciudad, ponele Florencia. Sí, hoy damos Florencia. Hoy Florencia. Siena, Florencia hoy. ¿Qué me contás de Florencia? Bien. Generalmente la gente que viene a este curso es o quiero viajar a Florencia y quiero ir preparado, o fui a Florencia y no me acuerdo nada, me viene bien repasar, ¿no? O tal vez no te tengo lleva disponibilidad fotos y dicen, de ir no a sé de qué era Florencia esto. y siento, o me dicen, ay, de haberlo hecho antes, seguro le pasé por adelante y no sabía qué era. Eso me vive pasando. Y también gente que por ahí me dice, no tengo la posibilidad de viajar, nunca fui a Europa, pero es una forma de a través de un PowerPoint y de 1 hora y media hacer una especie de walking tour, esos tours que están tan de moda en las ciudades que te pasean. Entonces sería como un walking tour sin salir de tu casa. La gente que lo hace por sumo diferido y los que vienen al palacio saliendo de su casa y con el plus de estudiar un palacio, ¿no? Lo que implica estar en un aula con chimenea de hace 100 años, con molduras, con arañas, todo lo que contaban recién Juan Martín y José. Eso era lo que te iba a decir, o sea, no es una clase así nomás, el lugar donde esa clase se da ya es imponente. Y en este, por ejemplo, que vos hablás de una ciudad, contás, por ejemplo, no sé, tomás un museo dentro de la ciudad. ¿Cuál es el contenido del museo? ¿Qué estilos tiene? En este curso de turismo cultural, no a todos los que se acercan les gusta específicamente la pintura y la escultura, sino más bien viajar. Entonces, al que le gusta pintura, escultura, arquitectura, a ese le recomiendo historia del arte. El que solamente quiere viajar y ir con un pantallazo de lo que va a ver, le damos un contexto histórico. Por ejemplo, hoy la clase Florencia, hay que hablar de los Medici. Familia Medici, gobierna Florencia, siglo XV y XVI. Entonces, hacemos un recorrido. Bueno, ¿cuáles son las grandes construcciones que hicieron los Medici? Empezamos por la Catedral de Florencia, la iglesia de San Lorenzo. Obviamente vamos a nombrar la Galería de Uffizi, porque ahí están las colecciones de la familia Medici, hablaremos de Botticelli. Pero el que quiere empaparse en Botticelli, a esa persona le recomiendo más el curso de Historia del Arte. Se llevan el cuadernito y anotan. Se llevan el cuadernito y anotan y se llevan la clase grabada porque es mucha información, entonces la gente necesita repasarla y verla de vuelta. Vos por ahí tomás el curso hoy, pero viajás a Florencia el año que viene. Lo querés repasar el día anterior a despegar. Entonces, además de la clase presencial, siempre tienen la opción de verla grabada. Esa clase no caduca, la tienen de por vida. Ah, bueno, es por eso que los maridos no van, porque después la ven en su casa. Claro, sí. Es verdad, es una suscripción familiar, me doy cuenta. Claro, es así. Decime, ¿y de Argentina? ¿También tocas? Sí, doy un curso de arte argentina. Este cuatrimestre justo no, es el siguiente cuatrimestre cuando termina el curso de artes decorativas. Nosotros tenemos 2 ofertas, turno mañana y turno noche. Entonces yo voy 4 días por semana, lunes y miércoles voy de noche, 7 a 8 y media, y los martes y jueves por la mañana. Bien. El curso de los martes, que es el arte decorativas, dura un cuatrimestre. Cuando termina, luego del receso invernal, continuamos con arte argentino. Y en cuanto al, digamos, al arte que hay dentro del mismo palacio, yo sé que hay visitas guiadas y demás, pero dentro de tu curso, ¿se hace algún recorrido como para ver el estilo de los muebles que hay, la construcción y demás? El curso, el Círculo Militar tiene sus propios guías, entonces generalmente yo los derivo con gente que es muy formada, que está muy preparada. Obviamente les doy una previa, una charla, prestenle atención a esto, cuando la guía diga esto, miren lo otro, pero yo no soy la persona encargada de dar las visitas guiadas en el Círculo Militar, sí, por supuesto, me complemento con la persona que las da. Estamos todos organizados para complementarnos y más bien no pisarnos para que no sea reiterativo. Entonces, Lázaro cubre la parte de Historia Argentina, yo la parte de Arte Europeo y Destinos Exóticos, y otra persona cubre la parte de las visitas guiadas. Bueno, de hecho que pueden ir no solamente socios del club, sino, me imagino que la mayoría va a ser gente de afuera, quizás, ¿no? A ver, no sé, José, vos si tenés alguna idea de cómo es el alumnado. El alumnado de Astrid es, como ella dijo, mayoritariamente señoras, damas, algo de caballeros, y son gente muy
amante del arte y del turismo al punto tal que cuando ella termina de dictar un curso se anotan en el curso siguiente, y cuando ella organiza algún tour al exterior tiene muchas de las cursantes que la acompañan en esos tours. Realmente son muy entusiastas y muy fieles a ella. Bueno, Astrid se la nota muy entusiasta, Sí. así que me imagino que también arrastrará gente como hizo Levalle en su momento, ¿no? Decime, me dijiste que las clases podían ser presenciales. Bien, virtuales por Zoom. Ajá. Y también grabadas. Hay gente que de golpe tiene un viaje o alguna abuela que le dijeron el nieto salió del jardín, tenés que cuidarlo y no puede venir a la clase. Esa persona no pierde el contenido por no poder venir. Ajá. Entonces, yo como la misma clase que doy en Palacio Paz, también la doy por Zoom. Sí. Ese Zoom se graba y yo le mando a la gente para cuando falta o cuando quiere sentarse en su casa con un tecito y repasarla tranquila y poder pausar, investigar lo que les gusta. Generalmente la gente las ve 2 veces. En el Palacio Claro. y luego de vuelta en su casa, porque es mucha información. Claro. Yo hablo muy rápido, Sí, además. sí, Entonces, es cierto. la gente tiene la posibilidad de verlas ¿Y grabadas. qué duración tiene cada clase? 1 hora y media, más la gente no asimila la información. Me imagino, ya sería demasiado. Sí, es 1 hora y media. Para consultas e inscripción, ¿cómo tienen que comunicarse? Bien, ahí están viendo en la pantalla, está mi email, que es cursosastridm@gmail.com. También pueden llamar a los teléfonos del Círculo Militar. Está también en la placa el celular que atendemos. Y también por Instagram, redes sociales, Facebook, también ahí pueden inscribirse. Perfecto. Entonces repetimos, cursosastrid@gmail.com. Cursos Astrid M, Cursos Astrid M. porque mi apellido es Maulhart, pero sería muy difícil Sí, poner sí, cursos imposible. Astrid Maulhart. Habría mucho error de tipeo. Entonces, cursosastridm@gmail.com. Y hay un WhatsApp que es 11 499 24949. exacto. Y por Instagram y Facebook también, Astrid Maulhart. Bueno, fantástico. El año ya, el lectivo, digamos, comenzó. Comenzó en marzo, pero eso no es un impedimento para inscribirse, sobre todo en el curso de turismo cultural, que no es correlativo. Yo, Está por bien. ejemplo, la clase anterior di Sicilia y hoy doy Florencia. No importa si no estuviste en la clase de Sicilia y querés anexarte en la de Florencia. Entonces, perfectamente se puede ingresar. Y también quienes quieran hacer el curso de formación de Historia del Arte, que ese sí requiere cierta constancia y correlatividad, tienen la posibilidad de, como empezó hace poco, ver grabado para atrás lo que perdieron. Está bien. Que son nada más 4 clases. Y otra cosita más, como para saber, bueno, hoy da Florencia, no sé, la clase que viene a Roma, ¿cómo sé yo qué día vas a dar? Que continúa en el programa. Exacto. La gente que pregunta por los cursos se le manda un programa para que tengan de acá a fin de año el calendario de cada Sí. clase. Y yo semanalmente en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Astrid Maulhart, publico, esta semana doy Florencia, la semana que viene doy Siena. Y también una placa que tiene todas las clases del mes, con lo cual ya saben para adelante. Claro. Igualmente, este curso, el de turismo cultural, que es el bestseller, está orientado a arte europeo principalmente. Entonces, los primeros 2 meses doy Italia, luego paso a la zona de los Balcanes, luego Europa Central, Reino Unido, Francia y Península Ibérica. Con lo cual, prácticamente queda toda Europa barrida. Es un lindo viaje para hacer por lo menos desde Buenos Aires, si no nos del bolsillo. Desde Buenos Aires y en un palacio europeo que te sentís literalmente que Claro. estás estudiando en París. Ya lo creo que sí. Bueno, creo que vas a tener muchísima gente siguiéndote. Muchas gracias, sí, No. tenemos mucha gente, estamos muy contentos con la convocatoria. Bueno, y seguimos, José. Cada semana tenemos cursos nuevos, bueno, cursos los Sí. da clases nuevas, pero varias actividades. A ver, ¿nos contás Efectivamente, un poquito? Astrid ya relató los cursos que dicta ella. Hay 4 cursos también dictados por el historiador Eduardo Lázari, Ujú. que cuentan con muchos entusiastas seguidores. Lázari tiene el martes, el jueves y el viernes. Sí. El viernes tiene 2 cursos. Los martes dicta Historia del Sindicalismo Argentino. Ujú. El jueves dicta Historia de la Economía Argentina. El viernes dicta el curso integral de Historia Argentina desde la colonia hasta el siglo XX, en el primer turno que inicia 16:30 Sí. y en el segundo turno que inicia 18:30, el curso de Grandes Mujeres Argentinas. Se Bien. está dictando por primera vez este año, porque Ujú. Lázari también viene desde hace 2 años atrás dictando cursos en el Círculo Militar.
Y tiene los desayunos, que este sábado va a hablar de José de San Martín, el gran militar americano. Bien. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el desayuno en Croque Madame. Uh-huh. Y tenemos las visitas guiadas, efectivamente. Esta semana tenemos visitas guiadas el martes, el jueves, el viernes y el sábado. La del viernes incluye lírica, termina en el Salón de Honor. Ajá. Con lírica, es a las 19 horas. Y el día martes, es decir, mañana y el jueves, sí, es a las 15:30, perdón, el jueves es a las 11:30. Sí. Y el sábado también visita guiada a las 15:30. Uh-huh. Además tenemos el domingo a las 12 horas show de tango, que es espectacular porque además del cuarteto hay parejas de baile muy, muy vistosas. Realmente hay una pareja que fue campeona mundial de tango, uh-huh, en Buenos Aires, que integra ese grupo. Y a las 19 horas, Gala Lírica Show, que en el caso de este domingo tenemos la Mozartiana en el Salón del Valle. Uh-huh. Realmente son shows imperdibles, muy, muy interesantes de ver, que a la gente le encanta por la calidad artística. Son artistas del Teatro Colón, que la empresaria de arte, que es María José Maito, nos hace el honor de llevar realmente muy lindos espectáculos, así que la gente se deslumbra con el salón y el espectáculo. Me imagino, y aparte, bueno, has nombrado otros cursos que ya vamos a entrar en detalle, los vamos a traer a Eduardo Láser y a las demás personas que dan los cursos, como para que tengan una idea. Pueden entrar en la página del Círculo Militar y ahí está un poco detallado también. Pero la actividad que tiene el Círculo es realmente asombrosa, en cursos, en galas líricas, en desayuno, en charlas. Yo creo que José Cepaz estaría más que orgulloso de la vida que ha tomado este palacio. Si él quería traer un palacio parisino a Buenos Aires, creo que lo ha cumplido y con creces. No sé si los palacios en París ofrecen tanta actividad como la que está ofreciendo en este momento el Círculo Militar, ¿no? Y este Círculo Militar, que está en Avenida Santa Fe 750, justo frente a Plaza San Martín, en pleno barrio de Retiro, ¿no? Para las visitas guiadas hay un correo electrónico que es reservaspalaciopaz@gmail.com o Instagram @palacio.paz. Pero también tenemos deporte. También ¿sí? tenemos deporte. Y tiene una segunda sede el Círculo. Así es. Pero Cuéntenos. déjame contarte antes que en esto de pensar una gestión moderna para el club, sí, hemos descubierto, que no es nada nuevo, pero ustedes van a coincidir conmigo, que el celular mata club. ¿Cómo es esto? Yo creo que estamos tan pegados al celular, a la tecnología, a la computadora, que nos ha hecho tomar distancia del deporte y del aire y de la vida al aire libre, ¿no? Desgraciadamente. ¿Cierto? Y eso de alguna manera ha perjudicado a los clubes. Los clubes hoy tienen un retroceso en su matrícula, entonces estamos todos pensando cómo hacer para volver a llamar a los jóvenes a que se junten el fin de semana, después del colegio, a tener una vida social, una vida de club, que lamentablemente estamos perdiendo. Como bien señalas, tenemos una sede en Olivos, bastante completa, que tiene 6 canchas de tenis, 5 canchas de pádel recién inauguradas, de las cuales 3 están techadas. Hay 4 canchas de fútbol 5, una pileta de natación olímpica, que creo que es la estrella del club. Fundamentalmente funciona en verano, de noviembre a marzo. También tenemos quinchos, y ahí se hacen todas las actividades más bien deportivas al aire libre, ¿no es cierto? Hay clases de elongación, hay clases de karate, y un sinnúmero de actividades muy atrayentes. Y la otra sede, la que señalabas recién, la sede central, apunta más a la parte social y cultural, como explicaba José y Astrid. En esa sede además
tenemos un gimnasio que está operado por Sport Club, tenemos un restaurante, el museo del que hablamos, la biblioteca militar de la que hablamos y un hotel que se llama Palacio Paz Hotel. Bien. Así que como verás que la oferta es bastante amplia y variada. Bueno, sabemos que pueden asociarse también los civiles. Ya en el siguiente programa vamos a contar, porque ya nos hemos quedado como cortos de tiempo, ¿no? Pero esto de círculo abierto no es solamente algo que ha surgido ahora, es algo que se ha dado siempre. El círculo militar está abierto para todos. Es una institución que nació en 1881 para sanar una herida y hoy ha podido, digamos, conformar esa unión entre sus miembros y la sociedad. Agradecemos al general Pera por su presencia, a Astrid y a toda la comunidad y la audiencia de Radio Cultura. Para mí realmente ha sido un placer comenzar con este programa y los espero el lunes que viene de 17 a 18 aquí con el grupo de Círculo Abierto. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.